más sobre la palabra de Dios, sobre todo lo que Dios nos enseña en su palabra y poder tener buenas doctrinas, pues es una bendición. Poder conocer la verdad, dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y somos ese pueblo de Dios que creemos en esa verdad. Hoy vamos a ver la doctrina acerca de las Escrituras. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 1. La palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 1 de la siguiente manera. Dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Padre Santo, en esta tarde te pido sabiduría, gozo, entendimiento para aprender de tu palabra, y te suplico, Dios, que seas hablando en nuestros corazones, guiándonos a través de ella y sobre todo que tú seas, Señor, siendo el maestro para nuestras vidas. Todo esto lo pongo en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la Biblia, la doctrina acerca de las Escrituras, la Biblia viene de las palabras griegas biblios, ¿verdad? ¿Qué significa biblios? Bueno, pues son varios libros de las Escrituras, ¿sí? Y biblión, ¿verdad? Que significa libro. Los libros se escribían en juncos de biblio o papiro, ¿verdad? Y de esta práctica vino el nombre griego biblios, aplicado formalmente a libros sagrados. Eran papiros los que antes se tenían, el origen de la Biblia. Entonces la Biblia significa libros. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas usted va a encontrar que la Biblia tiene varios autores, varios escritores que estuvieron en varias épocas. Algunos ni se conocieron ni supieron quién era uno de otro, pero hablan del mismo Dios, del mismo Dios. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, testamento significa pacto. Al fin del segundo siglo ya encontramos pacto antiguo y pacto nuevo en las escrituras judías y cristianas. Orígenes, a principios del tercer siglo, menciona las escrituras divinas que se llaman el Antiguo Pacto y el Nuevo. El Nuevo Testamento relata el llamamiento e historia de la nación judía, y el Nuevo Testamento trata de la redención por Cristo. Entonces, hay una gran distinción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Debemos de saberlo bien porque el cristiano, yo casi estoy seguro que pues, todos lo saben, al conocer la historia de la Biblia y ponerse a estudiar, dice, yo quiero ver de Jesús, pues me voy al Nuevo Testamento. Quiero estudiar acerca de los profetas, pues me voy al Antiguo Testamento, la historia de David, la historia de Moisés, la historia del Génesis, de la creación, pues lo encuentro en el Antiguo Testamento. Ahora, la escritura de las escrituras, la Biblia se llama la escritura. En algunos versículos, como viene ahí, lo marca, lo enseña ahí, si se dan cuenta son varios. Y las escrituras. Estos términos van a dignificar o poner como escritos sagrados todo lo que viene en la Biblia. Un escrito sagrado. También es llamado la palabra de Dios. El nombre más significativo es la palabra de Dios. Encierra todo lo que pueda ser patente en la investigación más cuidadosa. La Biblia como Dios hablando al hombre. Entonces, le podemos llamar a la Biblia, el testamento, la escritura o las escrituras o la palabra de Dios. Por lo general, cuando yo predico, digo la palabra de Dios, porque es como la forma en lo que voy a compartir, tomo más autoridad. Si yo digo las escrituras, no quiere decir que esté mal, pero siento
en lo personal, que al momento de decir la palabra de Dios dice, entonces me da autoridad respecto a lo que estoy enseñando. La palabra de Dios. Dios dice, ¿sí? Por eso casi no utilizo en la Biblia dice, o en el Nuevo Testamento, pues casi pocos predicadores usan, pero muchos utilizan la palabra de Dios, o las escrituras, o la Biblia dice, pero en caso personal utilizo más el término palabra de Dios. Ahora, ya viendo esto, necesitamos entender la inspiración de la Biblia, lo que significa el término inspiración. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, la escritura nos enseña en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada, divinamente inspirada. En otro término, en el griego, dice respirada por Dios. Prácticamente está diciendo el aliento de Dios, respirar con fuerza. La palabra es el aliento de Dios. Inspiración es la respiración fuerte y consciente de Dios sobre los hombres, capacitándolos para dar expresión a la verdad. Es Dios hablando a través de los hombres. Inspirar. Dios pone en el corazón lo que se tenía que decir. Dios mueve corazones y Dios a través de la historia tocaba el corazón de ciertos hombres de Dios para que hablasen las palabras conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios, 2 de Pedro 1, 21, dice la Biblia, 2 de Pedro 1, 21, dice así de la siguiente forma, dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así es. Entonces, segunda de Pedro, me equivoqué, segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, los hombres de Dios hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, siendo inspirados, fueron inspirados. Los santos hombres escribieron cuando el Espíritu Santo les movía. Los santos hombres de Dios capacitados por el aliento de Dios escribieron en obediencia, preservados del error. Toda escritura es inspirada divinamente. La Biblia es la misma palabra de Dios. Así lo estamos relatando. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero el contexto es que no todas las fees cristianas creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y una es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no, su base no está en la Biblia. Para la Iglesia Católica lo que dice el Papa es la Biblia. Es la palabra de Dios, lo que dice el Papa. Por eso sacan doctrinas como el orar por los muertos, sacan doctrinas como el bautizar niños. Los sacramentos no son bíblicos, porque para ellos su fe está basada en lo que la iglesia dice y no en lo que la Biblia dice. Y nuestra fe está basada en lo que la Biblia dice. Por eso nosotros estudiamos la palabra de Dios. Ahora, debemos distinguir entre inspiración, revelación, iluminación y relato al pie de letra. ¿Cuál será, hermana Griselda, la distinción entre inspiración? Bueno, ¿qué es? Ya vimos lo que es inspirar, pero usted en sus palabras, ¿cómo podría determinar qué es inspirar?
O algo personal. Muy bien. Sí, así es. Revelar, ¿qué sería, hermano Félix? Ajá. Lo que Dios me da entendimiento para entender. Revelar, Dios me da entendimiento para entender algo, ¿ok? Ok. ¿Cuál es la diferencia, hermana Lolita, entre revelar e inspirar? Ujú. Ok, vamos a ver, dice aquí, la escritura contiene verdades reveladas directamente por Dios, creación, relatos de hechos observados por escritores, Éxodo, entrevista de Pablo con Pedro, ejemplos, ¿verdad? Que vemos ahí. Revelación, dice, Dios comunica directamente una verdad no conocida antes. Inspiración, Dios vigila la comunicación de esa verdad. ¿Sí? Ahora, Dios revela una verdad. ¿Algún ejemplo, Esther, bíblico de alguna revelación? Ok, muy bien, excelente. Así es, revelación. Hechos capítulo 10 es otra forma en la que Dios le mostró a Pedro un lienzo con animales, era una revelación. Ahora, inspirar. Un ejemplo de inspiración. Esther dijo, por ejemplo, Génesis. Pero también el autor de Génesis, ¿quién fue, hermana Raquel? El que lo escribió. A ver, hermana Silvia, chele. El autor de Génesis. Yasmín. Moisés es el autor de Génesis. Entonces, Moisés pues él no estuvo en la creación para decir, el primer día se hizo esto, el segundo día se hizo aquello. Pero una parte fue revelación de Dios, pero hay partes donde fueron inspiradas por Dios. ¿Qué parte, Toño, sería un ejemplo de inspiración de Moisés en alguno de estos? ¿Qué? A ver, ¿cuáles libros escribió Moisés, Toño? El Pentateuco. Y el Pentateuco está hecho. ¿Qué libros son el Pentateuco? Ándale. Entonces, por ejemplo, estamos de acuerdo con lo que dijo Esther, de que Moisés nunca pudo ver la creación, pero hay partes que sí vio y fueron inspiradas. ¿Algún ejemplo? A ver, revelación, ¿qué es revelación? Dijimos que cuando Dios te muestra algo que tú no viste, pero Él te lo muestra, un misterio. La creación es un ejemplo. Y esa es la revelación. Y la inspiración es algo que tú viste, pero Dios dice aquí, vigílala, ¿cómo lo vas a transmitir? ¿Algún hecho inspirado que haya escrito Moisés? Puede ser Ándale, a ver, como que ibas a decir algo. Algo que Moisés haya visto y que haya escrito. Ándale, así mero. Cuando cruzaron el mar, no el río. A ver, hermanos, bueno, cuando cruzaron el mar, Moisés vio la gente, vio el agua abrirse. Entonces Dios le pone en el corazón de Moisés escribir en esos papiros, escribir el acontecimiento. Eso es inspirar. Dios vigila que Moisés no se equivoque. Y Dios le dice, pon esto, Moisés. Pon esto, Moisés. ¿Sí?
Y revelación, pues Génesis, porque Moisés no estuvo en la creación. Pero cosas que fueron reveladas, las escribió Moisés. Y también cosas que fueron inspiradas, las escribió Moisés. Entonces, una cosa es inspirar y otra cosa es revelar. No toda la Biblia fue revelado directamente, pero sí todo fue inspirado por Dios. Esto es bien importante. Todo es inspirado por Dios. La inspiración garantiza la verdad histórica y la preservación del error doctrinal o histórico. La Biblia vence la prueba histórica porque la Biblia habla de ciertas culturas. A ver, alguna cultura que hable la Biblia, hermano Javier, alguna cultura que se mencione en la Biblia. Los cananeos. Los moabitas, los egipcios, los romanos, los griegos, los mesopotamios, muchas culturas, ¿verdad? Entonces, vence la prueba histórica porque existieron esas culturas. Muy contrariamente al libro del Mormón, el libro de Mormón habla de culturas que no existieron y de monedas que no existieron, y la Biblia habla de monedas que sí existieron y que existen, ¿verdad? Que bueno, ya no tienen la validez, ya no están circulando, pero existieron esas monedas. Ahora, vemos un ejemplo, dice Job, la inspiración da exactamente en el lenguaje de Jehová. Satanás, Job y sus amigos, pero no coloca a todos en un mismo nivel de autoridad. La inspiración garantiza la exactitud de la relación, no prueba todo el relato. Entonces, la inspiración va a garantizar la exactitud también de la revelación. Distinción entre inspiración e iluminación. A ver, ¿a quién más? A ver, hermano Enrique, ¿qué es iluminar? ¿No? A ver, hermana Catalina, ¿qué es iluminar? Ándele, la iluminación, poder leer las escrituras, ¿ok? Excelente, excelente. Dice, iluminación, influencia del Espíritu Santo común a todos los cristianos para comprender las cosas espirituales. La Biblia dice en Mateo capítulo 16, versículo 17, Mateo 16, 17, dice la palabra de Dios, Mateo 16, 17, dice la escritura, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Ok. Le voy a pedir a mi hermano Gerson, ¿puedes venir? Y a mi hermano Quique, venga, por favor. Mira, vas a leer esto. ¿Sí? Vamos a ver. Sí, en tu mente. Nada más esto. Esto. 7 y 8. Piensa en una explicación chiquita de lo que le entendiste. A ver, hermano, venga para acá. Mira, vas a leer este y este. ¿Sí soy 8? Ok. Ahora usted salga hacia allá afuera, por favor. Ahorita le hablas, Yasmin, cuando te diga que vayas por él. Venga, salga hacia allá afuera. Vamos a ver, mi Gerson. Préstame el micrófono. ¿Dónde quedó? Había un micrófono. Bueno, te voy a prestar el que se perdió el micrófono. A ver, Gerson, explícanos. ¿Qué entendiste? Que se me perdió el micrófono. Que
entregar toda nuestra ansiedad sobre Dios. Ok. Para tener cuidado del diablo. Ok. Él acaba de decir que entreguemos toda nuestra ansiedad sobre Dios para tener cuidado del diablo. Apúntelo bien, hermana. Sí, porque usted me va a recordar porque a mí se me va a olvidar. Dice que entreguemos toda nuestra ansiedad sobre Dios para que el diablo, para cuidarnos del diablo. Entregar toda nuestra necesidad sobre Dios, ansiedad sobre Dios para tener cuidado del diablo. Ahora sí, háblale a Enrique, por favor. Ven, hermano, pásele. Véngase, hermano, véngase. Ahora, rápidamente, no me hables mucho, nada más. ¿Qué entendiste rápidamente? Bueno, yo lo que entendí, poniéndonos en manos de Dios, pues creo que Él puede calmar toda angustia que tenemos, nuestra ansiedad, que basta con solamente no ser, creo que como hacedores de maldad, que pues Él tiene como, ¿cómo decirlo? Para tener nuestro, o sea, estar calmados de que pues Él tiene ya el control, Él sabe Él sabe el propósito que tiene para nosotros. Él tiene un propósito para nosotros. Ok. ¿Sí se dieron cuenta que los dos dijeron dos cosas diferentes? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Eso es iluminar. Dios te habla de una manera a Él y de otra manera le habla a Él. ¿Sí? ¿Cuál fue? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Segunda de Pedro 5, 8 dice, 7 y 8 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Uno ni mencionó al diablo, ¿verdad? El otro lo mencionó, pero uno se enfocó más en la ansiedad y otro en la voluntad de Dios. Entonces, no quiere decir que él esté mal o él esté mal. Simple y sencillamente, Dios de una forma nos habla a mí y de otra forma les habla a ustedes. Puede ser el mismo pasaje de la Escritura, ese es iluminar. Ahora, hay gente que de plano no entiende lo que es iluminación. Por ejemplo, dice, la iluminación explica el origen de la Biblia. Esa es una teoría errónea. Según esta, la Biblia es resultado de meditaciones de hombres buenos, no los oráculos de Dios. Pero la Biblia no solo es un depósito de influencias espirituales, es Dios hablando al hombre por los hombres. Caifás profetizó sin estar meditando. Entonces, tratan de entender que la Biblia es mera iluminación, ¿verdad? De lo que entendieron las personas. No es así, es inspiración. Porque si se dieron cuenta en la iluminación que vimos ahorita, él entendió de una manera el versículo y él la entendió de otra, ¿sí? Pero eso se aplica solamente a nosotros. Yo leo la Biblia y Dios habla a través de ella a mi vida espiritual. Por ejemplo, si yo tengo un problema, voy a la Biblia, le estudio, y cuando estoy leyendo, llega una parte de la Biblia donde siento que está aplicado al problema que yo estoy enfrentando. Me ha pasado muchas veces que puedo estar una hora leyendo y no encuentro nada. Pero llega el punto en el que ya dejo la Biblia, voy caminando, ceno, me acuesto a dormir y en eso viene otra porción de la Biblia y que se clava en mi corazón y entiendo un mensaje que Dios tiene para mí. Por ejemplo, ha pasado que cuando preparo un mensaje no sé ni qué voy a predicar. Entonces estoy dormido y de pronto viene un bosquejo acá bien precioso y en ese momento agarro mi teléfono y lo escribo. Porque me ha pasado que como no lo escribo se me olvida. Entonces ya después otra vez vuelvo a batallar. Así es iluminar. Iluminar es entender la Escritura. Los inconversos no entienden la Escritura. Cuando ellos van a la Biblia ven puras letras. No la entienden, no la pueden entender. La Biblia misma dice que se han de discernir espiritualmente. Si usted cuando era inconverso, usted no entendía la Biblia.
Usted leía y no sabía qué significaban ciertas cosas, hasta que es salvo y alguien le va explicando la escritura, como le pasó a Felipe y el etíope, y Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? No, pues no lo entiendo. Y ya le empieza a explicar. Entonces nosotros explicamos a otra persona la palabra de Dios y pues Dios les trae iluminación. Entonces este era el ejemplo. Ahora, hay una distinción entre inspiración y relato al pie de la letra. Inspiración no es necesariamente relato al pie de la letra. Esto hubiera sido mecánico y privado a los escritores de su individualidad. Y se dan cuenta, la Biblia es como los escritos de la Biblia, alguien los está narrando. Y muchas veces le ponen desde su corazón. Por ejemplo, los cantares, los salmos. No es un relato tal cual. Hay poesía, como los salmos, como los proverbios. Hay historia, como las crónicas, los libros de crónicas, los libros de reyes. Y también hay profecía, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, todas esas cosas. El Espíritu Santo usó sus memorias, juicios, idiosincrasias, permitiendo esa actitud sustancial. Idiosincrasias son todas las cualidades que una persona trae en su lenguaje. Hay personas que hablan de una manera. Usted va a México y cómo hablan los chilangos, ¿verdad? A veces usan términos, ¿y eso qué significará? Luego a Monterrey los regios hablan de otra manera. Y luego llega a San Luis y los potosinos hablan de otra manera. Y vivimos en el mismo país, pero a veces utilizamos ciertos términos. A mí me pasó, fíjense, yendo a Querétaro, que al chicharrón no le llaman chicharrón. El chicharrón para ellos es el cuerito. Y yo quería una gorra de chicharrón y yo veía que había chicharrón como el que hacen aquí en San Luis, el de cachete, el de aldilla, y no, ese no es chicharrón, y le llamaban de otra forma. Entonces, y no estamos tan lejos. Entonces la idiosincrasia se basa en eso. Por eso es bien importante entender el contexto de las palabras, por qué se dijo, cuándo se dijo y por qué se dijo. Ahora, hay varias teorías de la inspiración. Entonces, si entendimos la diferencia entre inspiración, revelación, ¿qué otra era, hermanos? Inspiración, iluminación. Ahora, en estos tiempos, hermana Bere, ¿existe todavía inspiración? No. Hermana Julia, ¿estará en lo correcto la hermana Bere? ¿Existirá hoy en estos días inspiración de la palabra de Dios? La hermana Silvia dice que sí. A ver, hermana Esther, dice que no. La inspiración se terminó porque ya no se le puede añadir más a la Biblia. Ya. ¿Existirá, hermana Lolita, en estos tiempos revelación? Muy bien. Imagínense, yo voy caminando por ahí y se me parece un pajarito y me empieza a hablar y decir que yo te digo que dentro de 5 años te vas a hacer millonario. Entonces yo lo escribo diciendo es palabra de Dios. Por eso no hay inspiración y ya no hay revelación. Pero ¿habrá en estos tiempos iluminación, hermana Gris? Ahora sí, hermana Raquel, ¿habrá iluminación? Sí. La iluminación sí, porque usted va a la Biblia, acabamos de ver un ejemplo de iluminación. Ya todo fue revelado. Ya todo fue revelado de parte de Dios. Ya no se le va a añadir más, dice la escritura en Apocalipsis. Bueno, ¿dónde dice eso? Bueno, en Apocalipsis, en el capítulo 22. En el capítulo 22. Versículo 18, dice, yo testifico que a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas ¿en dónde? En este libro. Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová le quitan a la palabra de Dios, pues su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Si ahí hay ciertas iglesias que dice, el pastor, Dios me profetizó y me habló en la noche y me reveló esto, también está mal. Y su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Por eso nosotros no predicamos que Dios habla a través de sueños. Dios no habla a través de sueños. Tenga cuidado, es que Dios me habla, es que en aquella iglesia enseñan que Dios habla a través de sueños. No, porque ya todo está aquí. Si usted quiere saber la voluntad de Dios, agárrese la Biblia, siéntese con ella a leerlo y Dios le va a hablar a través de estos textos. Porque este libro es un libro espiritual, es un libro vivo. Está vivo, la palabra de Dios está viva y es eficaz. Decía mi hermano Adrián, él está estudiando psicología. Y él decía, hermano, pues aquí nos enseñan lo mismo, pero nos hacen dar como 5 pasos antes para llegar a lo que usted enseña el domingo en una predicación. Y sí, el psicólogo te llama así, esto. Pero entonces la Biblia te dice, ¿por qué está mal el hombre? Por la condición espiritual de las personas. Hay un alma, hay un espíritu que no es tangible, no se puede medir. ¿Qué es tangible? ¿Saben qué es tangible? Se puede tocar. ¿Sí? Entonces, usted no puede medir el alma, no la puede ver, pero sí puede ver el efecto del alma cuando llora, cuando ríe, cuando sonríe. Y la palabra de Dios nutre al alma, fortalece el espíritu. Ahora, hay ciertas teorías de inspiración. Hermanos, ¿todos están hasta ahorita conmigo bien? ¿Sí entendieron? Ok. Inspiración natural. Identifica inspiración con genio superior. Milton, Shakespeare, Mahoma, Confucio. Esta teoría es rechazada. David, Isaías y Pablo hablaron de manera diferente y superior. Hay en la Biblia una cualidad ignota que distingue de todos los demás libros. Uno puede decir, pues es que la Biblia lo escribieron hombres pues muy eruditos. Pero ¿qué era David? ¿A qué se dedicaba David antes de ser rey? Era un pastor de ovejas. Inspiración cristiana, universal o iluminación. La inspiración de los escritores bíblicos es la misma que la de cualquier cristiano hoy. Refutación, si así fuera, se podría escribir una nueva Biblia hoy y nadie lo ha intentado. Está diciendo que cada quien tenía su personalidad al escribir, pero la inspiración, la iluminación correcta o la inspiración correcta es que Dios supervisaba lo que estaban escritos. Por eso es que el día de hoy nosotros no podemos agarrar a un libro y decir, voy a orar y voy a escribir algo y esto va a ser inspirado por Dios. Porque hay gente que sí ha sacado eso. Ahí está el libro del Mormón. Se le apareció el ángel Morón y a Josh Smith y empezó a escribir el libro del Mormón. Ahora, inspiración mecánica o dinámica. Los escritores fueron instrumentos pasivos, meras máquinas. No es así. No explica las diferencias de estilos e individualidades. Vemos a un David muy pasional en su forma de escribir los salmos. Vemos a un Jeremías, un hombre duro al momento de escribir Lamentaciones. Su estilo diferente, pero fueron inspirados por Dios. Inspiración de los conceptos o pensamientos. Solo los conceptos fueron inspirados. Aquí hay un peligro. Concepto. Un concepto en la Biblia, ¿qué podría ser? Mi hermano, ¿ve? ¿Qué es un concepto? Pecado, divinidad. Solamente esas partes son inspiradas. No, dice todo, desde el relato, desde la explicación, todo es inspirado por Dios. ¿Sí? Ahora, inspiración verbal. El Espíritu Santo inspiró las mismas palabras. Bueno, para avanzar en los conceptos. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo las parábolas de Jesús?
Antes de que él explicara esas parábolas, ¿se acuerdan que yo siempre les he explicado los conceptos? Jesús estaba en tal lugar, en el templo. O por ejemplo, cuando estábamos viendo el libro de Filipenses, Pablo estaba en tal lugar y él dice que estaba en prisiones y que estaba Epafrodito enfermo. Los que dicen que solamente es inspirado los conceptos o los pensamientos o la enseñanza, rechaza, por ejemplo, cuando Pablo habla de Epafrodito, que eso sea inspirado por Dios. ¿Ya le agarraron ahí? Eso está mal, porque también la parte de Epafrodito está siendo inspirada por Dios. Dios quería que eso se mencionara en las cartas, sobre todo en la carta a los Filipenses. Inspiración verbal. El Espíritu Santo inspiró las mismas palabras. Los escritores no tuvieron libertad para elegirlas. Por ejemplo, si yo le digo a mi hermana Raquel, mi hermana, yo quiero que usted escriba una carta porque yo escribo medio feo. Pero no, es un ejemplo, no quiere decir que Dios sea así. Y yo le digo, hermana, quiero que tengo este pensamiento, miren, yo veo que esa guitarra está fea. Pero la hermana utiliza otros términos un poquito más elocuentes, ¿verdad? Esta guitarra no está adecuada para el lugar en donde debería estar. ¿Sí vieron? Dije lo mismo, pero diferentes palabras. Por ejemplo, cuando va usted a hacer un contrato, la gente utiliza términos y palabras muy técnicas que tal vez para nosotros no usaríamos para una conversación común. ¿Sí? Entonces, más o menos es esta la explicación. Inspiración verbal. El Espíritu Santo inspiró las mismas palabras. Los escritores no tuvieron libertad para elegirlas. Esta teoría también está mal. Porque Dios les dio por ejemplo, a los que escribieron la libertad de poner palabras que ellos conocían. Inspiración parcial. La Biblia contiene la palabra de Dios. Implica, dice, que hay partes no inspiradas. Y dice aquí, ¿quién decide qué es y qué no es inspirado por Dios? ¿Cuál es la completa? La inspiración completa, opuesta a la parcial. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando vos fue a hablar con el que podría redimir a Ruth, él le dice, fulano. Cuando a David lo maldicen, ¿y qué dice uno de sus siervos? ¿Quieres que mate ese perro? Así dice la Biblia, yo no lo estoy diciendo, ¿verdad? Y ¿por qué dice palabras así? No, pues en ese tiempo se usó esas palabras. Ahora, todo era inspirado, hasta esas eran inspiradas por Dios. Las escrituras reclaman para sí la inspiración. Los escritores del Antiguo Testamento reclamaron para sí la inspiración. Ellos utilizaron, dijo Jehová, habló Jehová, vino palabra de Jehová. Se encuentran 3,808 veces en el Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento reclaman para sí la inspiración. Reclamaron inspiración para el Antiguo Testamento para sí mismo. Podemos ver segunda de Pedro 1:20, que ya hace rato lo estuvimos leyendo. Segunda de Pedro 1:20, dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es, reclama para sí. Ellos dicen, es inspiración. Las cartas que se mandan a las iglesias, el apóstol Pablo, las cartas que escribe Juan, son inspiradas por Dios. Los evangelios son inspirados por Dios. Y si se dan cuenta, los evangelios, por ejemplo, el evangelio, ¿quién escribió el evangelio de Lucas? Lucas. ¿Y cuál es la continuación del Evangelio de San Lucas? Hechos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Lucas al inicio de cuando empieza a escribir los evangelios? Él les dice, cuando él empieza en Lucas capítulo 1,
él empieza a decir, cuando empieza a escribir Lucas, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaban los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y escribiéndote por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo investigación. Hay una parte de la Biblia que hay cosas que no se escribieron. La verdad no lo tengo aquí. Pero hubo más cosas que hizo Jesús que no están en la Biblia. ¿Sí? Imagínense todo lo que hizo Jesús en 3 años. ¿Creen que cabría aquí en esto? Pues no. Pero cada uno de ellos hablaron lo que vieron. Por ejemplo, a veces, no sé si ustedes han leído la Biblia. Bien mal, ¿verdad? Bueno, no sé si la han leído toda la Biblia. Pero se han dado cuenta. A ver, ¿qué libros de la Biblia? A ver, hermana Jacqueline, ¿qué libros de la Biblia me hablan de la historia de Jesús? Ayúdale, Paco, ayúdale. ¿Ah? A ver, hermana Angélica. Mateo. ¿Qué otro libro? Ahí está, los evangelios. ¿Sí? Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Pero se ha dado cuenta, hermana, que si usted lee los evangelios, a veces como que discrepan en algunas cosas. Uno dice una cosa, por ejemplo, cuando Jesús resucita, unos vieron unos ángeles, otros vieron unos hombres. ¿Dónde? La muerte de Judas. Que solamente se ahorcó, otro que se cayó y se despeñó. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, uno dice que Judas se ahorcó y hasta ahí cayó. Y otro dice, Judas se ahorcó y se cayó y se despeñó. Y despeñar es otra cosa. ¿Cómo se llama cuando te rompes el cuello? Se desnuca. Entonces, ¿por qué hay esa discrepancia? Porque Dios se los permitió a ellos. Que ellos lo escribieran desde su punto de vista. Hay gente que aquí dice, ay, el culto estuvo muy bueno. Otros le exageran, estuvo excelentísimamente bueno. Otros dicen, estuvo normal. A ver, entonces, así era más o menos, ¿verdad? El punto de vista, de cómo lo apreciaban las personas. Pero Dios lo permitía para que la gente también conociera esas partes de las escrituras. ¿Cuál es la naturaleza de la inspiración que caracterizó a los escritores bíblicos y hasta qué grado se encontraban ellos bajo su influencia? Fíjense, esto es bien importante. La naturaleza de la inspiración que caracterizó a los escritores bíblicos y hasta qué grado se encontraban ellos bajo la influencia. Dice, a lo menos algunas de las palabras de la escritura son las mismas palabras escritas o habladas por el mismo Dios. ¿Sí? Hay palabras tal cuales habla del mismo Dios. Vamos a ver Éxodo capítulo 32, vamos a ver qué dice ahí. Éxodo 32, versículo 16. Éxodo 32, 16, dice la palabra de Dios, dice la escritura, y las tablas eran obra ¿de quién? De Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dios mismo también. Hay palabras que tal cual Dios las puso y están las tablas de Moisés. Era lo que la ley de Dios, tal cual así era. No era de que, Moisés le bajó poquito, porque si era dura y Moisés le cambió sus palabras. No, ahí hay partes así. La escritura afirma también que Dios puso en boca de algunos hombres las mismas palabras que debían hablar y les dijo lo que debían escribir. Vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 10. Éxodo 4, 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová,
Ay, Señor, nunca he sido hombre fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Fíjense, ¿cómo se llaman las personas que tartamudo? Como tartamudo, ¿verdad? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve y estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y él al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Hubo partes en las que Dios le decía, Gerson, di esto. Y él hablaba lo que Dios quería que el pueblo escuchase. Esos eran los profetas, se dejaban usar. Cuando se paraban a hablar a Dios, ellos prácticamente daban el mensaje hablado de Dios. Pues a la gente no les gustaba y los mataban. Ahora, en cierto sentido, y con respeto a algunas partes de la Escritura, se dejó a los autores en libertad para escoger sus propias palabras al redactar la verdad divina. Casos de hombres que hablaron sin saber lo que hablaban. El don de la inspiración admitía investigación personal. Lo acabamos de leer de Lucas. ¿Qué hizo Lucas? Se puso a investigar para escribir los evangelios y permitía la expresión de un solo pensamiento en diferentes palabras. Ejemplos: institución de la cena del Señor. Encontramos ahí como, por ejemplo, vamos a ver Mateo capítulo 26, del 26 al 27, Mateo 26, del 26 al 27 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos derramado para remisión de los pecados, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos más adelante a Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, 19 dice la palabra de Dios. Lucas 22, 19 dice la Biblia, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo y que vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. ¿No se dieron cuenta? Misma escena, diferente contexto. Uno está diciendo, pues la próxima vez que lo comamos juntos, pues va a ser allá. Y el otro, ¡ay del que va a entregar al Hijo del Hombre! Haciendo alusión ¿a quién? A Judas. Y si nos vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 24, dice la Biblia, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, buscar, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre, hacer todas estas cosas, las veces que la bebieres en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que, ¿qué? Hasta que Él venga. Fíjense, otro contexto diferente. Pablo no se metió tanto, sino que él instituye la cena del Señor, explicándole a los corintios cómo la debían hacer con reverencia. Ese es un ejemplo. También la voz del cielo en el bautismo de Jesús. No lo vamos a, porque ya se nos fue el tiempo, pero usted lo puede estudiar en su casa. El Espíritu usó todas las facultades del escritor, guiándole a escoger narraciones, materiales, discursos, genealogías. El oro era de él, el molde era de ellas. Está el oro, está la enseñanza. Moldéalo.
Sí, sería difícil. ¿Afectó la inspiración las palabras usadas? Sí. Sería difícil asegurar la transición correcta del pensamiento sin afectar las palabras, pero no de manera directa e inmediata dictado, sino mediata e indirecta, obrando en sus mentes, produciendo conceptos tan vivos y claros que los escritores pudieron encontrar palabras adecuadas. Por el lado divino, el Espíritu dio lo que deseaba comunicar. Por el lado humano, esa comunicación brotó en lenguaje que los hombres escogieron con naturalidad. Esto no destruye la individualidad, así como Dios obra en los corazones sin violentar la libertad. Afirmamos, la Biblia es la misma palabra de Dios en lenguaje humano, verdaderamente divina y verdaderamente humana. Los escritores fueron guiados divinamente, preservados del error. Dios es, en el sentido más real, responsable por cada una de sus palabras. Esto es lo que la Biblia afirma de sí misma. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Nada de sueños, nada de revelaciones. Es que llegó aquel pastor y me profetizó que me iba a hacer millonario. Es mentiroso. Así de sencillo. Ya no se puede meterle más a la palabra de Dios. Ya no. Lo que está escrito es lo que necesitamos nosotros. Y si, mire, no se enrede con más cosas. Ya con que lea esto tiene mucho que aprender. ¿Sí? Entonces, nada más con esto que tiene, usted va a poder encontrar la verdad en la palabra de Dios, su verdad en las Escrituras. La Biblia dice, su verdad, mi verdad. Y ahora es importante entender que hay muchas iglesias que enseñan otras cosas. ¿Sí? Desde entrada a la iglesia católica, le quita la autoridad a la Biblia. Hacen a un lado la palabra de Dios. Luego hay iglesias que no solamente le añaden a la Biblia, le quitan, los testigos de Jehová le quitan. Los mormones hacen otra Biblia. Los pentecosteses, algunos, hablan que existen los sueños y las revelaciones. Entonces, tenga cuidado, ¿sí? Tenga cuidado, no agarre en internet cualquier predicador, ¿verdad? Porque después uno anda todo resbalado, confundido, que ya no sabe quién creer. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, vamos a estar orando. Padre, gracias en esta hermosa noche por tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo precioso que nos regalas de tu enseñanza. Te pido, Señor, que sigas guiándonos conforme a la verdad y que, mi Dios, todo lo que aprendimos en esta hermosa tarde lo apliquemos en nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Mi Dios, eres un Dios bueno, grande y poderoso. Por eso, Señor, en este día pongo en tus manos nuestras mentes para que tú sigas guiándonos y dándonos sabiduría, para que todo lo que aprendamos lo apliquemos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, te agradezco todo esto. Amén, amén